Listo. Ok, muy buenas tardes amigos de Estoy Aprendiendo. Bienvenidos a este espacio académico, síndrome de Down, neurodesarrollo y tratamiento. Quiero, pues básicamente, socializarles en este espacio lo que pude revisar desde la medicina basada en la evidencia y las revisiones sistemáticas que se han hecho en niños y personas con síndrome Down en cuanto a la parte de neurodesarrollo, neurología, neurofisiología y también cuáles son las mejores herramientas en la actualidad para poder establecer también los mejores tratamientos de intervención en las personas con síndrome Down. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar en este espacio. Cualquier pregunta que tengan, cualquier sugerencia, bienvenida, pueden hacerlo por medio del chat, levantar la mano y podemos entonces ir trabajando de una vez las preguntas. Espero que me escuchen bien, que vean la presentación, me dicen porfa si me están escuchando bien. Ok, Sí, profe, perfectamente. bueno, primero quiero resaltar, ¿sí? Que en estos momentos tenemos personas con síndrome Down que han logrado a nivel social, a nivel político, a nivel deportivo, muchísimas cosas interesantes. Y es que cada vez las personas con diagnósticos de síndrome Down están desarrollando unas habilidades bastante interesantes, no solamente cognitivas, sino físicas, sociales e interacción y participación social. Entonces, cada vez tenemos síndrome Down con buen nivel, con un muy alto nivel, actores, periodistas, docentes de alto nivel, deportistas, modelos, músicos, emprendedores. Y esto muestra que las personas con síndrome Down han logrado ir evolucionando, ajustando y que a través de los procesos terapéuticos también hemos podido como sociedad, dar espacio de participación a las personas con síndrome Down. Y esto es lo interesante, que cada vez nosotros, como terapeutas, como padres de familia, como docentes, podamos brindar herramientas que faciliten la participación, la oportunidad de participación, pero que además las mismas personas con síndrome Down se puedan empoderar dentro de los procesos de interacción social para que puedan seguir evolucionando dentro de los procesos de participación. Lógicamente esto no solamente lo han hecho pues sus familiares o sus terapeutas o pues ellos mismos. Esto es un engranaje de todo un proceso terapéutico, neurofisiológico, también político, que de una u otra forma hace que una sociedad esté más abierta a reconocer y a apostarle a la equidad, a la igualdad y a los procesos de inclusión de las personas con situación de discapacidad. Entonces, este espacio que vamos a tener hoy es básicamente un reconocimiento también al antecedente neurológico de las personas con síndrome Down. Yo quiero encerrar este proceso en reconocer un poco más ese proceso neurofisiológico y ese proceso de neurodesarrollo que me puede llevar a desarrollar muchas habilidades, pero también a tener unas limitaciones significativas en mi participación. Así como hay muchos síndrome Downs que están logrando cosas muy interesantes, también tenemos síndrome Down que por sus limitaciones, por trastornos asociados, o por dificultades en el acceso de intervención o de procesos terapéuticos, tienen unas limitaciones bastante profundas, no solamente en lo cognitivo, sino también en lo motor, en lo psicológico, en lo emocional e inclusive en lo económico. Esto es importante reconocerlo entonces, porque nos centra un poco más en las conceptos básicos que tenemos que reconocer en un síndrome como este. Por eso, este espacio de socialización refiere mucho desde el concepto de la neurología. Y lo primero que tenemos que reconocer es que el síndrome Down es un síndrome. Cuando yo digo síndrome, tenemos que reconocer que el síndrome es un conjunto de síntomas caracterizados, ¿sí?, dentro de una enfermedad. Ahora bien, esas características fisiológicas y genéticas están determinando también unas características
no solamente físicas, sino fisiológicas, motoras y cognitivas de estos sujetos. Todo síndrome, desde la definición, no solamente de la RAE, sino desde el concepto médico, dice que un síndrome es una alteración de dos o más sistemas. ¿Eso qué significa? Significa que cuando estamos hablando de una persona con síndrome Down, no solamente estamos viendo la parte fenotípica, ¿sí? O sea, las características físicas, sino que también tenemos que entender que hay una serie de alteraciones, cuáles sean, pero que llevan a una modificación de su proceso de interacción, de desarrollo y de participación. Normalmente los síndromes de Down también vienen con o pueden venir con alteraciones, no solamente a nivel intelectual, sino a nivel cardíaco, a nivel digestivo, endocrino, hormonal, que lleva o que puede entorpecer los procesos terapéuticos. Ahora bien, hemos avanzado muchísimo en el proceso de atención de las personas con síndrome de Down. Hacia 1950, las personas con síndrome de Down, más del 30% fallecía el primer año de vida. Y en estos últimos 40 años hemos pasado de esa mortalidad, casi un 50%, a solamente un 10%. En los últimos años hemos encontrado que las modificaciones, la terapéutica y la atención de las personas con síndrome Down es mucho más eficiente y hacen que no solamente sobrevivan el primer año, sino que se desarrollen durante un ciclo vital mucho más largo y un promedio de vida mucho más alto. Esto es interesante porque, pues, en ese orden de ideas, ya no estamos trabajando solamente por la mortalidad, ¿sí? Y en los procesos de morbilidad, o sea, las alteraciones o las dificultades que pueda tener, sino que estamos brindando procesos de interacción y participación social en diferentes ciclos. Lo que yo hice básicamente fue recoger información, hacer una revisión sistemática en diferentes bases de datos. Utilicé bases de datos como Scholar Google, Scott, PubMed, Scopus, Cielo, y empecé entonces a recoger algunos títulos o algunas variables en donde me podrían guiar a encontrar o favorecer entonces y poder encontrar los artículos que me interesaban. Los términos de búsqueda básicamente fueron síndrome Down y rehabilitación, neurología, y lo que hice fue tratar de no meterme tanto con las alteraciones o trastornos asociados. Por ejemplo, no busqué artículos que tendrían que ver con síndrome Down y autismo, síndrome Down, déficit de atención con hiperactividad o, por ejemplo, epilepsia. Traté de colocar un síndrome Down o estudios que involucraban síndrome Down, pero sin ninguna alteraciones o trastornos asociados, al menos marcados. En ese orden de ideas, pues encontré inicialmente aproximadamente 89 artículos, utilicé dos libros específicos de la biblioteca más cercana que tengo y dentro de ese proceso de revisión encontré pues algunos duplicados, otros que simplemente ya no estaban como revistas o como en las revistas o que ya no estaban indexados, artículos que ya no estaban pues dentro de la parte científica y pues quedó un registro menor, más o menos 55. De ahí excluí básicamente algunos porque no cumplían con los criterios de inclusión, porque había que, por ejemplo, hacer un pago bastante alto para poder acceder al artículo. Entonces, todos esos procesos hizo que pues, me quedara inicialmente con 27. De esos 27 sí, los revisé específicamente y haciendo todo el análisis, procesos de inclusión, exclusión y análisis de datos, pues entonces me quedé con 15 artículos que son los que quiero rápidamente socializarles y son la base para construir este espacio académico del día de hoy. Entonces, lo primero, este artículo, por ejemplo, que son las bases neurofisiológicas del desarrollo y maduración cerebral en personas con síndrome de Down, es un artículo bastante interesante y lo que hace es devolverse y hacerse la pregunta, ¿qué pasa con ese proceso de desarrollo embrionario de los niños con síndrome de Down? Y encontró que desde antes o desde el momento de la gestación se producen unas alteraciones
¿sí? Básicamente es una trisomía, lógicamente eso crea una cascada genética de alteración, pero que el mismo síndrome me lleva a una alteración en los periodos críticos. Puntualmente esos periodos críticos se van alterando y se encontró que en el proceso natural de proliferación neural, en donde el mismo, desde todo el proceso embrionario se van duplicando y se van multiplicando las células para volverse neuronas, pues ahí empieza entonces un problema porque en el síndrome Down la proliferación neural es menor que las personas sin síndrome Down. Eso me lleva a un problema en la estructuración neurológica porque si tengo menos neuronas o menos cantidad de neuronas, entonces la migración neural y la arbolización dendrítica también se van a afectar. En otras palabras, que es las alteraciones de las personas con síndrome Down vienen desde un proceso, sí, desde el momento de la duplicación genética y que desde ese momento de la gestación se están dando limitaciones a nivel funcionales y neurológicas que más adelante van a tener repercusiones a nivel del funcionamiento motor, cognitivo, a nivel de asociación y todos los procesos que más adelante podemos reconocer en las personas con síndrome Down. Esto también es bien interesante porque donde hay mayor alteración, ¿sí? O donde hubo mayor limitación de proliferación neural fue en la parte prefrontal, o se ha demostrado que es en la parte prefrontal, en el hipocampo y en el cerebelo. Esto termina con una disminución de la cantidad de las neuronas. A eso le llamamos hipoplasia neural. Los síndrome Down tienen hipoplasia neural en mayor y menor grado. Depende, sí, depende, y eso ya tiene que ver también con las características generales de los padres que me pueden llevar a mayor limitación. Por ejemplo, la edad de la madre, ¿sí? O algunas alteraciones genéticas de la madre que me pueden llevar a tener mayor alteración y mayor hipoplasia. Esto que explica por qué a nivel de neurodesarrollo es importante. Los síndrome Down en su mayoría tienen hipotonía, ¿sí? Y esa hipotonía es una de las explicaciones de las alteraciones a nivel músculo esquelético y a nivel neurofisiológico del funcionamiento motor de los niños con síndrome Down. Resulta que la mayoría de los niños con síndrome Down tienen una marcada hipoplasia cerebelosa. O sea, tienen menos células en el cerebelo, lo que hace que, por lo tanto, la coordinación, el funcionamiento de la modulación del tono muscular a nivel cerebeloso, pues me lleva a una hipotonía. Entonces, estamos reconociendo no solamente pues la hipotonía, pero también que a nivel prefrontal y del hipocampo, y recuerden que el hipocampo tiene funciones fundamentales en la memoria, ¿sí? Pero también tiene una interacción bastante interesante desde lo emocional y la asociación con otros procesos neurocognitivos que más adelante me van a determinar el funcionamiento intelectual. Otro documento, este es un trabajo de grado, concluye dentro de todo el proceso de análisis o sí, de revisión, y es que con el tratamiento desde fisioterapia, ¿cómo podríamos entonces reconocer ese retraso psicomotor en niños con síndrome Down? Y encontró que básicamente el retraso en el desarrollo psicomotor de los niños síndrome Down se ve por las alteraciones cerebrales, que ya las vimos, ¿sí? Alteraciones asociadas, y aquí es muy importante, no es lo mismo un síndrome Down, un niño con síndrome Down, que tiene problemas cardíacos y marcadamente, ¿sí? Altera su estado de salud. Un niño que nace y tiene que quedarse 3, 4 meses hospitalizado mientras soluciona su función cardíaca, por ejemplo. O niños con alteraciones, por ejemplo, con epilepsia, o niños con alteraciones marcadas digestivas. Estos trastornos asociados o estas alteraciones asociadas limitan el funcionamiento motor claramente, y lo que me dice también el artículo es que nosotros tenemos un periodo muy importante que son los primeros 18 meses de edad. Esos 18 meses, ¿sí? Desde el nacimiento de los 18 meses, son determinantes sobre todo y específicamente en el síndrome Down. ¿Por qué?
Pues aunque sabemos y todos sabemos que cualquier niño con alguna alteración neurológica o con algún tipo de alteración en su estado de salud, los primeros meses son determinantes para la intervención. Parece que en el síndrome Down es mucho más importante, ¿sí? Porque resulta que es el periodo donde el niño con síndrome Down tiene un funcionamiento neurológico muy similar al de un niño sin síndrome Down. En ese orden de ideas, un niño con trastornos asociados o que esté hospitalizado y que, digamos, se pierda el tiempo, ¿sí? En un proceso terapéutico dirigido por estar solucionando problemas de salud, es un niño que va a estar con mayor limitación en el funcionamiento, ¿sí? No solamente sensoromotor, sino también más adelante a nivel cognitivo o intelectual. Aquí ellos destacan dos puntos muy importantes que vamos a revisar ahorita en otros artículos, que es el control postural y el punto de gravedad, que los niños con síndrome Down tienen esa mayor dificultad, desarrollando paso a paso todos los ítems para lograr un control postural, y es porque no han logrado sanar el punto de gravedad. O sea, recuerden que cuando los niños en neurodesarrollo van desarrollando e integrando sus funciones neurofisiológicas, también entonces van logrando ir respondiendo, su activación motora va respondiendo en contra de la gravedad. Esa respuesta en contra de la gravedad es lo que me dice que va madurando ese punto de gravedad hasta que se coloque aproximadamente en el nivel para poder entonces pararse y hacer el funcionamiento, por ejemplo, en posición bípeda. Lo interesante de este trabajo, que es bien interesante, es un trabajo de grado bastante interesante, es que dice, estas son las herramientas que más se utilizan en fisioterapia para poder favorecer o estimular el control motor y el mejoramiento o la adquisición del control en contra de la gravedad con los niños síndrome Down. Y básicamente me está hablando de descargas de peso, me está hablando de transiciones, me está hablando de transiciones, por ejemplo, muy básicas, como por ejemplo de supima prono, pero también cuando el niño está un poco más grande, de transiciones intermedias y altas. Y sobre todo, el concepto de cargas de peso y transiciones unidas como una estrategia para poder favorecer toda la organización en el control postural y en el punto de gravedad de los niños con síndrome de Down. Para una conclusión del trabajo de grado fue que utilizando estas dos herramientas, cargas de peso y transiciones, eran las mejores herramientas que tenía el fisioterapeuta para lograr muy buenos resultados en cuanto al desarrollo sensoromotor de los niños con síndrome de Down. Este artículo, que son los factores que influyen en el desarrollo motor de los niños con síndrome de Down, pues es supremamente interesante porque al final dice, mire, de los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando un niño tiene alteraciones en su función sensoromotora, ¿sí? Es la parte biomecánica. Y a veces dentro de neurodesarrollo, cuando nosotros estamos reconociendo o evaluando un niño con síndrome Down, reconocemos muy fácilmente todas las alteraciones sensoromotoras o todas las alteraciones neurológicas. Pensamos entonces si tiene reflejos, cómo están las reacciones de enderezamiento, cómo están las reacciones protectivas, si tiene o no reacciones de equilibrio o no. O sea, hacemos todo ese reconocimiento, pero la función biomecánica es determinante para el control postural. Por lo tanto, este documento lo resalta y dice, mire, el mayor problema biomecánico de los niños con síndrome Down es la hipotonía. Esa es. Pero además de eso, de la hipotonía, tenemos una laxitud ligamentosa. Y todos sabemos que tener una laxitud ligamentosa me hace básicamente tener menos respuesta al ajuste postural, puesto que mis reflejos osteotendinosos también están disminuidos. ¿Eso qué significa? Significa una menor organización de la propiocepción en un futuro. Porque recuerden, dentro de los ligamentos, de los tendones y todo ese reconocimiento tenemos células especializadas y tejidos especializados que nos dan después reconocimiento de la organización articular que más adelante me van a dar la organización corporal.
es lo que llamamos esquema corporal. Entonces, eso es determinante para poder entonces después tener una organización, no solamente perceptual, sino propioceptiva, que va a determinar muchísimos procesos en atención, concentración y más adelante entonces en participación social, lectura, escritura, sí, interacción con otros, juego, o sea, de ahí se está determinando muchísimas otras funciones que me van a ayudar a la participación social. Además, dice que hay un desequilibrio entre las dimensiones, ¿sí? Entre el tronco y las extremidades. Es una leve alteración, podemos decir, un leve desajuste entre el tamaño de las extremidades con relación del tronco. No alcanza a ser una condroplasia, o sea, no alcanza a ser una condroplasia, un acortamiento marcado, ¿sí? Sobre pues, la relación del tronco, pero sí hay un desbalance. Las extremidades tienden a ser un poco más cortas con relación al tronco en niños que no tienen síndrome de Down. Esto me lleva a cambios en los puntos de gravedad y a cambios biomecánicos importantes. Por lo tanto, hay que reconocerlos y hacer todo el proceso de ajuste a nivel no solamente del tono muscular, sino de la alineación y del ajuste postural como tal para poder favorecer que pues esta limitación o que esto después no sea una limitación que entorpezca los procesos de participación o desarrollo motor de los niños con síndrome de Down. Y vuelvo otra vez a decir, sí, los problemas asociados son determinantes. No es lo mismo un niño que no tenga tantos problemas asociados, como les decía, afortunadamente ya toda la parte clínica y de intervención soluciona la mayoría de las dificultades que tienen los niños con síndrome de Down, pero pues en momentos o en algunos casos no se puede y esto es una limitación bastante grande. Aquí, este mismo artículo, sí, este mismo artículo tiene algo también muy interesante y que me llama mucho la atención porque yo recuerdo pues varios pacientes, pero una madre de un niño síndrome de Down eh, me decía, terapeuta, muchísimas gracias, o sea, porque mi hijo caminó gracias a usted, ¿sí? O a todo el equipo. Y pues era muy chévere, era un bebé muy lindo, pero lo que yo pues es dar las gracias y todo en ese momento, pero la teoría me dice que todo niño con síndrome de Down, sin un trastorno marcado asociado, por ejemplo, una epilepsia, otra patología, un problema osteomuscular, un niño síndrome de Down tiene toda la carga ontogenética, ¿sí? Establecida para poder caminar. En otras palabras, es que dentro del síndrome Down y la alteración pues a nivel genética no altera la secuencia del desarrollo ontogenético. En otras palabras, es que un niño va a lograr supino, prono con apoyo en el antebrazo, sedente, sí, va después a colocarse en cuatro patas, después entonces va a gatear, después va a caminar. Un niño con síndrome Down tiene la carga genética para caminar. Entonces, ¿cómo así? Sí, ¿no necesitan terapia? Claro, la labor del terapeuta no es crear la secuencia de desarrollo motor porque ya la tiene el síndrome de Down. Si no tiene ningún trastorno asociado, el niño va a caminar por sus propias herramientas o su propia estimulación. Lo que nosotros vamos a hacer como terapeutas es darle las herramientas y la calidad, ¿sí? Y todos los ajustes para que lo haga mejor de lo que lo haría sin el proceso terapéutico. Eso es muy importante. Es muy importante porque el terapeuta no trabaja sobre el desarrollo ontogenético, como si trabajamos en la parálisis cerebral, como si trabajamos entonces en otras patologías, en unas patologías neurológicas. Nosotros sí favorecemos el desarrollo ontogenético en esas patologías. En síndrome de Down no. El síndrome de Down tiene la carga. Lo que nosotros debemos de hacer es mejorar la calidad. Un niño puede hacerlo sin la terapia, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser su carga de peso? ¿Cómo va a ser su ajuste postural? ¿Cómo va a ser la alineación? ¿Cómo va a ser la disociación? En ese orden de ideas, entonces tenemos que reconocer que nuestro trabajo llevado a
reconocer también todas las variables biomecánicas y sensoromotores va a hacer que nosotros podamos darle esa mejoría, ese ajuste y esa eficiencia que quiere el control motor naturalmente. Y eso básicamente lo reconocemos en varios niveles, en niveles de la alineación, la estabilidad, la disociación y el equilibrio. A eso sí le apuntamos nosotros. Es cada desarrollo ontogenético, por ejemplo, el prono con apoyo en antebrazos, que debe hacerlo entonces con alineación, ¿sí? Con estabilidad, con disociación, que esa cabeza pueda disociar de ese tren superior, pero que además entonces pueda tener función manual en esa posición y hacerlo con cada uno de los procesos. Además, este artículo hace un reconocimiento de cuál es el desarrollo en promedio de los niños con síndrome Down. Y me dice que, por ejemplo, el control cefálico en prono en 2 meses, 2.7 meses, ¿sí? En que el control cefálico en posición mucho más alta, más o menos de 4.4 meses, que los rolados, por ejemplo, los está logrando a los 8 meses, ¿sí? O sea, hay sí un retraso en el desarrollo psicomotor, claro que lo hay, ¿sí? Pero que con un buen proceso terapéutico podemos adelantar ese proceso inclusive a los 3 meses. Entre los 3, ¿cierto? Podríamos ir avanzando en el proceso terapéutico. Que puede haber una relación de apoyo lateral, que la bipedestación sin apoyo se está dando más o menos a los 13 meses, ¿sí? Que el andar a gatas como osito, por ejemplo, más o menos a los 17, que una marcha autónoma estaríamos esperando más o menos a los 24 meses. Esto siempre pensándolo en la calidad del movimiento, como les decía, en la alineación, la estabilidad, la disociación y el equilibrio, pero que reconoce el artículo también que uno de los grandes elementos o alteraciones que pueden llevar a dificultar y retrasar más el desarrollo sensoromotor de los niños con síndrome de Down es la hipotonía. Volvemos a ese punto, la hipotonía, que es un eje importante. Estoy todo, o sea, traté de enmarcar este espacio en niños con síndrome de Down, pero es importante reconocer que esos niños con síndrome de Down más adelante, si no se les favorece adecuadamente todos los procesos biomecánicos y sensoromotores del control motor, más adelante, aunque caminen, ¿cierto? Y parece que caminarán bien, pues van a tener una serie de alteraciones que más adelante con el tiempo, o sea, están caminando, pero que más rápidamente pueden llevar, por ejemplo, a otros problemas osteomusculares como lesiones de rodilla, lesiones de tobillo, escoliosis, ¿sí? Muchísimo dolor de espalda. Y se ha demostrado, por ejemplo, con personas o adultos ya con síndrome Down, que todo el apoyo ortopédico se ha hecho necesario o se hace necesario, puesto que las limitaciones funcionales de cuando estuvieron pequeños y que no se, de pronto no se trabajaron o no se identificaron puntualmente, están llevando entonces a una limitación funcional más adelante. Un problema de estabilidad, en donde no se reconoce ese problema de estabilidad en un miembro inferior, por ejemplo, más adelante, cuando sea adulto, me va a llevar a una mayor limitación y por lo tanto entonces a limitaciones en otras esferas a nivel del funcionamiento motor. Eso pasa en un síndrome Down y también pasa en un sujeto, ¿cierto? Sin síndrome Down. Si uno tiene un problema de rodilla desde pequeño, cuando es niño y no soluciona su problema de rodilla, esa rodilla más adelante le va a molestar. Pero en los síndrome Down pareciera que se incrementa y que es mucho más fuerte el proceso de regeneración, degeneración y el proceso de alteración que se puede dar. Dentro de esta investigación fue bien interesante también porque decía, mire, la mayoría de síndrome de Down con un proceso terapéutico no fue un trabajo, no fue un estudio retrospectivo, pero se encontró que había disminuciones en la longitud del ciclo, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad de la marcha entonces también estaba baja, que la simetría de paso y el ángulo de paso también estaba alterado, que había una alteración marcadamente en la postura, en mi pedestación, y que básicamente el balance, pues podía también entonces estaba alterado. Eso, ¿a qué me lleva?
a que definitivamente la persona adulta con síndrome de Down, más fácil, ¿sí? A edades un poco más altas, va a tener más riesgo de caída. Eso se traduce en que una persona con síndrome de Down va a tener más riesgo de caída que la que tiene un adulto mayor, ¿sí? Pero con muchos menos años. Estamos hablando que una persona aproximadamente de 40 años, ¿sí? Ya tendría un riesgo de caída como una persona que un adulto mayor. Esto es importante tenerlo en cuenta porque pues, no estoy hablando solamente del riesgo de caída, sino del funcionamiento neurológico como tal. Y recuerden que la velocidad de la marcha es un predictor importante para otras enfermedades asociadas. No hay estudios específicos en síndrome Down, pero en población general se establece que la velocidad de la marcha es un predictor importante para otras patologías, como el Parkinson, como el Alzheimer y también los eventos cerebrovasculares. Entonces, si nosotros proyectamos estos estudios en población general y lo proyectamos en pacientes con o personas con síndrome de Down, podríamos proyectar que también van a tener las mismas características, solo que a un plazo mucho más corto. Y esto es importante. Nos deja de tarea esto es que nosotros debemos de reconocer muy bien el control motor de los niños con síndrome Down y que no es solo que caminen, sino cómo caminan, la calidad de la marcha y estar muy pendiente de ese proceso. Y no estoy hablando solamente de la marcha, ¿sí? Sino que, pues, si lo traspolamos a otras cosas es en su función manual, en su función ventilatoria, en su función de disociación, que me va a llevar a otros procesos de escritura, de lectura y bueno, otros más. El artículo también entonces manifiesta que aquí hay dos conceptos muy importantes para trabajar, sobre todo en estos adultos mayores, que es la propiocepción, que estaba muy alterada, ya habíamos hablado por qué lo propioceptivo, desde cuando estaban pequeños, y lo vestibular. Y ojo, recuerden que lo vestibular también está directamente conectado con el cerebelo. Las interacciones del cerebelo, sí, con lo oculomotor y con lo vestibular es directamente relacionado. Es más, el cerebelo es el coordinador entre esa interacción de toda la parte postural, de la parte vestibular y la parte oculomotora, que al final es lo que me determina el control postural. Y un concepto nuevo que aparece aquí es la mielinización, que se ha encontrado, y ellos hacen una referencia de los niños pequeños, que la mielinización en los niños con síndrome de Down es menor que en los niños entonces sin síndrome de Down, y que esto puede ser una explicación también de la disminución de la velocidad de respuesta y ajuste postural, que más adelante va a ser determinante para poder hacer procesos de marcha, ¿sí? En este caso de marcha, pero a nivel de la función motor global de las personas con síndrome de Down. Otro artículo que hizo fue un análisis del control postural. Aquí ya estamos hablando del control postural como tal y tuvo unos resultados bastante interesantes. Dentro de los resultados, aquí en la discusión, le voy a colocar que definitivamente la base neuropatológica de la disfunción motora general, sí, todavía no se podría reconocer porque son muchísimas interacciones que hay, pero que definitivamente la hipotonía, ¿sí? La desalineación y las pobres cargas de peso, o sea, los elementos biomecánicos, tienen un papel o una repercusión bastante importante dentro de los procesos de organización postural. Recuerden, estoy hablando de control postural como un elemento de interacción social también, ¿no? O sea, esa capacidad para vestirme, esa capacidad para cepillarme, para autocuidarme, o sea, todo el proceso de participación. En esto ellos hacen, y es importante reconocer esa parte del control postural, porque el control postural lo que busca básicamente, o el pilar fundamental del control postural es la estabilidad. Pero para lograr la estabilidad yo necesito elementos sensoromotores que normalmente los neurodesarrollistas siempre tenemos en cuenta. O sea, la mayoría de aquí, por ejemplo, o el que trabaja en neurodesarrollo, siempre tenemos muy pendiente la reacción de enderezamiento, como les decía, los reflejos, la percepción visoespacial, la activación en contra de la gravedad. O sea, nosotros somos, creo que,
muy atentos a esa parte sensoromotora y lógicamente hay una alteración sensoromotora, pero a veces dejamos de lado esa parte determinante que es el factor biomecánico. Y dentro del factor biomecánico tenemos el centro de gravedad, el centro de presión, la base de sustentación fundamental, porque todos reconocemos que uno de los grandes problemas de los niños con síndrome de Down es esa base de sustentación y los límites de estabilidad. Esto, pues dentro del proceso biomecánico no lo podríamos desglosar ahorita, ¿cierto? Porque pues ya es de control motor y control postural, pero es que tener en cuenta eso para hacer un proceso de evaluación y de seguimiento para niños con síndrome de Down es fundamental, porque el centro de gravedad es el que me va a permitir mantenerme en una silla por mayor tiempo y es por eso que los niños síndrome de Down se cansan más fácilmente estar sentados en el salón que un niño sin el síndrome. Los puntos de presión y la sustentación están directamente relacionadas y eso aumenta la fatiga. Una disminución o un aumento de la sustentación significa una compensación a nivel osteomuscular. Es fatiga. Y con la hipotonía, pues es un niño que va a tener una menor respuesta o tolerancia a, por ejemplo, a leer, a escribir, bueno, a muchísimas otras. Si lo proyectamos en la parte funcional, pero pensemos solamente es en el control, en los hitos, por ejemplo, de lograr prono con apoyo en antebrazos, que es determinante, por ejemplo, para la función manual o, por ejemplo, gateo, que es determinante para más adelante la marcha, la estabilidad del equilibrio. Entonces, esto nos lleva a pensarnos cuando hagamos una evaluación de esos elementos biomecánicos y cómo está y cómo nos podemos estimular. Algo muy interesante es que aquí nos dice, ese control postural hay que trabajarlo mucho con activaciones musculares para poder modular ese tono muscular, ¿sí? O sea, activarlo un poco más, pero que una de las herramientas importantes para lograr la estabilidad es la cocontracción. O sea, cargas de peso, pero esas cargas de peso que me favorecen, me puedan favorecer transiciones y también activaciones anteriores y posteriores, que es lo que más adelante denominamos cocontracción. Otro, otra, Otros artículos que pude encontrar, por ejemplo, de otros tipos de terapias, es este relacionado con el karate. Y dice cómo el karate podría ayudar a la propiocepción, que es uno de los problemas cuando ya están más grandes de las personas con síndrome de Down, es cómo podría el karate mejorar la propiocepción. Y al final ellos concluyen que no era tanto el karate, sino el posicionamiento, que las actividades que den mucha estabilidad, actividades, por ejemplo, con mantenimiento de una posición sostenida en función, posición sostenida en función, me lleva al incremento de activaciones musculares que más adelante me van a ayudar a mejorar mi función propioceptiva. En otras palabras, ¿yo cómo puedo mejorar la función propioceptiva? Pues estimulando las vías específicas aferentes hacia el cerebelo de la propiocepción. O sea, la vía espina cerebelosa anterior y posterior son herramientas importantísimas para poder nosotros estimular el cerebelo. Estimulo el cerebelo y entonces también organizo entonces la propiocepción. Y también directa o indirectamente organizo la parte vestibular, que es la que me va a dar equilibrio. Entonces, miren que volvemos a lo mismo. Ese cerebelo es una estrategia, o lo que se están planteando actualmente es que el reconocimiento de la estimulación del cerebelo, al menos en los primeros años de vida, es fundamental para poder reorganizar la función neurológica lo mejor posible en el síndrome Down, para que eso se convierta en base para poder establecer otras funciones e inclusive las cognitivas. Otra vez volvemos que la alineación y la estabilidad son claves. También, por ejemplo, la parte de la hipoterapia, que tiene muy buena evidencia en los niños, porque el movimiento, ¿cierto? Basculante del caballo genera una estimulación sensoromotora, pero también osteotendinosa que me ayuda. Básicamente, ahí estoy estimulando lo que les decía, vías espinocerebelosas que me van a ayudar a estimular. Y necesitamos estimular mucho ese cerebelo porque el cerebelo, recuerden, tiene menos células
Por lo tanto, todo lo que podamos llevar a actividades de activación muscular en contragravedad y estabilización me van a ayudar mucho a, básicamente, al equilibrio, la marcha y la disociación. Equilibrio, marcha, muy importante, pero sobre todo la disociación. Aquí para los terapeutas ocupacionales que estamos hoy presentes, la disociación es clave para el funcionamiento diario. Poder disociar, ciertos mis segmentos es la que me permite hacer las actividades de la vida diaria. Entonces, bien interesante porque la hipoterapia también es una herramienta bastante interesante. Los que pues conocen el proceso, yo como terapeuta siempre y en todos mis pacientes, sea el diagnóstico que sea, yo trabajo sueño-descanso. Para mí el sueño y el descanso es una herramienta muy importante de trabajo como terapeuta ocupacional. Y pues en los niños con síndrome de Down es muy importante y determinante reconocer este proceso de sueño y descanso. No solamente en los niños, sino en todas las personas con síndrome de Down. Entonces, la invitación también es que sueño y descanso sea una herramienta de observación, de evaluación y de tratamiento para poder reconocer, estimular y que pueda favorecer los procesos. Primera, María, desde la neurofisiología o la fisiopatología nos dicen que más o menos el 50%, cerca del 50% de los niños con síndrome de Down y de los adultos después con síndrome de Down, pero se da más en los niños, tienen alteraciones de sueño. Una de las dificultades o de las dificultades es en el inicio, mantenimiento y en la calidad del sueño. E inclusive hay muchos niños con síndrome de Down que desarrollan parasomnias, ¿sí? Que son ya alteraciones a nivel del dormir y descansar. Una de las alteraciones que más se conocen ya a nivel a nivel clínico es la apnea obstructiva de sueño. La apnea obstructiva de sueño afecta directamente casi el 15% de los niños con síndrome de Down y es un factor bastante limitante en los factores motores. O sea, es casi un trastorno asociado, y aquí ya estoy hablando de un trastorno asociado que va a limitar no el proceso, no solamente el proceso sensoromotor, sino el proceso intelectual del niño con síndrome de Down. ¿Por qué? Recordemos que el sueño hace un proceso de consolidación cuando pues está en ejecución, sobre todo en la fase REM. También habíamos revisado que hay también una hipoplasia, ¿cierto? Una disminución de la cantidad de las células en el hipocampo. Pues resulta que el sueño y el descanso determina y se relaciona mucho con la función del hipocampo. El hipocampo y el parahipocampo están entonces sujetos al sueño y el descanso para hacer el proceso del intercambio entre el parahipocampo y el hipocampo para consolidar la memoria. Muchos niños tienen dificultades en la atención, en la memoria y por lo tanto más adelante en procesos cognitivos, básicamente por su problema de sueño y descanso. Porque, sí, no tengo casi células, pero además no estoy durmiendo adecuadamente para hacer el proceso de organización en esa zona, pues voy a tener una limitación bastante grande. Se ha demostrado que los niños que se trabaja sueño y descanso, y estoy hablando con población general, que se trabaja sueño y descanso, mejoran significativamente en sus procesos de atención, pero también específicamente en memoria y recordación. Pues los niños con síndrome de Down también este beneficio debe darse y se necesita y se requiere, teniendo en cuenta también que el problema de sueño es mucho más marcado en ellos. Pero todo esto me lleva a qué? O sea, estos artículos que estuvieron muy segmentados en la parte del neurodesarrollo y neurofisiología, pues básicamente me reconocen herramientas que lo más probable es que ya las estamos utilizando como terapeutas, ¿sí? Toda la parte del reconocimiento del tono muscular, las cargas de peso, las transiciones, que son las que estamos utilizando, pero que definitivamente nos está diciendo, sí, son los mejores procesos que tenemos ahora para poder reconocer y trabajar con las personas con síndrome de Down. Que es muy importante reconocer y saber que el síndrome de Down tiene una hipoplasia neural que pasa en todos y que es característico por la alteración cromosómica.
¿sí? Que es característico, pero que tienen mayor y menor medida. Yo tengo en este momento un paciente que me sorprende, es un síndrome de Down y el tono muscular, yo podría decir, o sea, no tiene hipotono, no tiene hipotono, o sea, esas son unas características bastante interesantes. Teóricamente, sí, pues entonces su hipoplasia cerebelosa pues es muy, o sea, es disminuida, es muy poca o no la tiene. No lo sabría, no tengo las herramientas para poder establecer eso pues a nivel neurofisiológico, pero a nivel semiológico sí, y es que el tono muscular no está tan disminuido. Pero ¿qué pasa? Es, el padre y la madre son deportistas, ¿sí? Son atletas con un tono muscular bastante, digamos, bastante fuerte, pues un tono muscular o un tono muscular, una atrofia muscular y una activación muscular bastante interesante. Y es que la carga genética de los padres también dependen o también determinan la alteración o el grado de alteración de toda la sintomatología del síndrome Down. Y esto también se vuelve un factor protector. La alimentación, la salud, el cuidado de los padres se vuelve un factor protector para los trastornos asociados en los niños con síndrome Down. Definitivamente, y desde Piaget establecemos que la función sensoromotora es el primer escalón para el desarrollo intelectual o las funciones formales. En los síndrome de Down también teniendo en cuenta que ellos tienen su desarrollo ontogenético. El desarrollo ontogenético en los niños síndrome de Down está, por genética la tienen y que, pero que son una serie de elementos externos y asociados a la patología que me están alterando ese funcionamiento de ese desarrollo, al menos en la calidad. Lo que quiero decir también es que la función intelectual, ¿sí? O tener una función motora lo mejor posible y estimularla de la mejor manera puede de una u otra forma ser un factor protector o estimulante para una función intelectual o un incremento de la función intelectual de los niños con síndrome de Down. Esa función motora hay que trabajarla y es una buena base para que se desarrollen otras funciones como la función intelectual. Que la clave dentro del proceso de la alteración del desarrollo sensoromotor es o son los elementos biomecánicos. Los elementos biomecánicos son determinantes. La base de sustentación, la carga de peso, el punto de presión, el centro de gravedad, el tono muscular, son determinantes para poder llevar o consolidar un proceso más adecuado de desarrollo sensoromotor. Definitivamente sí, vamos a tener niños que van a tener trastornos asociados, una epilepsia, por ejemplo, ¿sí? Un autismo, un problema respiratorio como una apnea obstructiva de sueño bastante fuerte, pues básicamente eso van a ser dificultades o barreras que pueden entonces limitar el funcionamiento motor, pero que gracias a la tecnología cada vez lo tenemos menos, entonces tenemos la oportunidad de hacer un buen o un mejor trabajo sobre las herramientas que tenemos y desarrollar todos los procesos de participación o las herramientas de participación para los niños con síndrome de Down. Definitivamente, la higiene de sueño no podemos dejarla a un lado, no podemos, ¿sí? Tenemos que reconocerla y trabajarla y pues definitivamente también nos dice que en general hay alteraciones de por vida, ¿sí? Desde el envejecimiento, desde el proceso intelectual, que sí, que una persona con síndrome de Down de todas formas va a tener una serie de alteraciones. Esas alteraciones van a ser severas, moderadas, leves, imperceptibles, sí, depende de, pero sí va a tener unas alteraciones porque ahí estamos hablando de un síndrome y como un síndrome tiene unas características fisiopatológicas que tenemos que tenerla en cuenta y que pues se van a ver en los diferentes ciclos de vida. Por último, pues esto nos lleva como unas recomendaciones terapéuticas muy centrado para los que pues, estamos trabajando con niños con síndrome Down, sobre todo los pequeños, y que los que ya tenemos niños más grandes podamos también reconocer de pronto qué le hace falta dentro de ese proceso de desarrollo sensoromotor o biomecánico, que sería la clave para la organización dentro de muchos procesos de participación. Y es que definitivamente se reconoce dentro de la literatura algo que se llama el ciclo sensoromotor.
El primer ciclo sensoromotor es de 0 a 18 meses. Eso es de 0 a 18 meses porque hasta los 18 meses se consolida el telencéfalo, o sea, la corteza cerebral como el organizador de los procesos motores o sensoromotores. Recuerden que nosotros venimos de un proceso reflejo, pasamos por las reacciones de enderezamiento, reacciones protectivas y las reacciones del equilibrio. Las reacciones del equilibrio ya nos está indicando que es el telencéfalo, la corteza, que está entonces tomando el control del funcionamiento y a través de la vía piramidal y las demás vías de asociación está entonces consolidándose para desarrollar después y perfeccionar todas las habilidades motoras, pero los 18 meses. Entonces, que de 0 a 18 meses es una edad muy importante, sí, muy importante para los demás niños, para los demás niños con patología también, pero que en los síndromes de Down es determinante, o sea que el trabajo es inmediato. Un niño recién nacido, síndrome de Down, debe iniciar un proceso de estimulación sensoromotora, ¿sí? Cognitiva, o sea, todo un proceso terapéutico bastante robusto y muy bien dirigido para poder en ese tiempo lograr lo más que se pueda y que dentro de esas conexiones neurológicas sean otra vez, o sea, de ahí para adelante sean una base, que sea protector para que no disminuya el funcionamiento neurológico, intelectivo, y que pueda ir desarrollando entonces mucho más rápido su proceso de desarrollo neurológico. Las cargas de peso, ¿sí? Las cargas de peso son determinantes, ¿sí? Pero las cargas de peso con alineación. Ojo, las cargas de peso hay que hacerlas bien. Cargas de peso en prono con apoyo en antebrazos, cargas de peso en sedente con extensión completa, pero bien y teniendo en cuenta que en muchos casos los niños con síndrome de Down tienen inestabilidad articular y que una inadecuada carga de peso, ¿sí? No hacerla bien, pues podría llevar a una alteración en esa articulación. Entonces hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay que hacer una buena carga de peso, ¿sí? Saber cuándo y en qué posición y cómo hacerlas. Todas las actividades en contra de gravedad son determinantes porque eso me lleva a activaciones musculares y las activaciones musculares me llevan a la disminución, ¿cierto? No, a la activación muscular que me modula el tono muscular hipotónico. El tono muscular se regula o se empieza a activar a través de activaciones musculares que se dan mucho en las cargas de peso y en las funciones en contra de la gravedad, que la función vestibular es un coayudante del proceso y que indirectamente cuando estoy haciendo estimulación vestibular estoy entonces estimulando la parte cerebelosa. Pero algo muy importante, organizar primero la parte de recepción propioceptiva, o sea, de estabilidad, alineación, movilidad, es determinante y es muy importante antes de hacer primero la estimulación vestibular. Les digo esto porque a veces con la estimulación vestibular es un niño con pobre alineación y activación corporal, por ejemplo, a nivel de tronco, y es un niño que entonces se somete a una estimulación vestibular en pues de diferentes posiciones, y yo sé que pues estimulan entonces el utrículo, el sáculo, que son entonces también y que me ayudan a la regulación del tono muscular, pero la literatura me está diciendo que si yo todavía no tengo procesos de activación en contragravedad, alineación, que si yo no tengo todavía toda esa referencia a nivel articular por las vías espinocerebelosa, lo ideal es no someter a unas cargas tan fuertes a nivel vestibular, que primero trabajo esa estimulación propioceptiva a través de las vías y que ahí paralelamente canalizo toda la información y la incremento con estimulación vestibular. Y que además la estimulación oculomotora es determinante. Y recuerden que la función oculomotora, la función vestibular y el cerebelo están ahí interactuando y casi que el ideal es que en un futuro trabajen a unísono. O sea, que esa función oculomotora, esa función cerebelosa y esa función vestibular están trabajando al tiempo. Eso me lleva a que podamos lograr toda una reorganización de esa función y por lo tanto incrementar las posibilidades de un mejor control postural, que es lo que quisiéramos en el paciente. Todo esto, y eso también es muy importante, siempre con propósito.
el juego con propósito. Yo como terapeuta ocupacional siempre y estoy viendo ahí la parte transversal del juego con propósito, esa interacción del niño, ¿cierto? Con ese juego, pero que siempre tengamos esa interacción, ese movimiento, pero hacia algo, hacia parte de la dirección o el resultado. Entonces, siempre el juego con propósito mediado dentro del proceso terapéutico. Bueno, eso básicamente lo que quería como y tenía con que pues comentarles. Igual es un tema que se puede ir ampliando dentro de toda la parte de trastornos asociados. Por ejemplo, encontré muchos artículos sobre síndrome de Down, autismo, epilepsia, por ejemplo, pero quise enmarcarlo en la generalidad y sobre todo en los procesos de control motor, neurodesarrollo, que como les decía, son base para poder desarrollar otras habilidades funcionales determinantes para la participación social de los sujetos. Entonces, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, sugerencia. Muchísimo gusto eh, para poder responder. Sí, sí, hay muchos artículos. Luz, te voy a pasar el artículo sobre autismo y síndrome de Down, autismo, ¿sí? Entonces, para que puedas revisarlo, porque sí hay niños con autismo. Creo que en estos días los pasé por todo y aprendiendo, pero bueno, yo reviso y te mando un artículo bastante interesante. Entonces, si tengan alguna pregunta, muchísimas gracias, espero que sirva, igual va a quedar grabado. Si Ok, necesitan profe, gracias. si necesitan algún artículo, por favor me dicen. O si quieren los monto todo en el grupo, pues mandaría los 15, ¿ok? Para que los puedan revisar. Si quieren, entonces los monto ahí. O me los piden y yo se los mando en todo a nivel personal para como no llenar el grupo. Y bueno, cualquier cosa. Sí, también tengo artículos sobre entonces el proceso cognitivo, hice más énfasis en en lo sensoromotor, pero también hay varios artículos chéveres sobre el desarrollo cognitivo. Pero al final ese desarrollo cognitivo me está diciendo, mire, necesitamos la base sensoromotora, ¿sí? Como es en pues en los niños sin síndrome de Down. Bien. Ok, Tatiana, recomendaciones para manejo de sueño, sí, tendríamos que hacer, o lo hacemos por asesoría en Estoy Aprendiendo. Recuerden que las asesorías son gratuitas, o no sé, tendríamos que hacer un curso de manejo de sueño, ¿sí? Higiene de sueño. Pero entonces busca como recomendaciones de higiene de sueño para poder entonces hacer como todo el trabajo. Lo primero que te podría decir en general es que a veces padres que duermen mal son niños que duermen mal. Sí, entonces a veces el trabajo, por ejemplo, yo siempre trabajo primero con los padres, esa parte de sueño y descanso, porque las personas duermen mal y ni siquiera se dan cuenta y pues eso hace que también los niños no duerman tan adecuadamente. Pero eso tendremos que hacerlo pues en otro espacio. Bien, Cristina, la parte de inclusión escolar, sí, no centramos nada en la parte como es inclusión escolar. Tendríamos que hacer como, pues, otro espacio, entonces, por hablar de inclusión escolar, síndrome de Down y inclusión escolar. Yo he hablado sobre DUA y he hablado sobre PIAR, pero podríamos hacer un espacio de inclusión escolar, cómo está pues como esos procesos. Siempre desde la neuroeducación, que es lo que yo manejo, entonces hablaría desde los procesos de neuroeducación. Bien, sí, entonces les envío ahorita al grupo lo de autismo y bueno, pero entonces igual, cualquier cosa por interno en los espacios de asesoría, como les digo, podremos trabajar. Muchísimas gracias, que estén muy bien, gracias por estar, cuídense mucho.